¿Existieron los dinosaurios? ¿Qué pasa con los dinosaurios? Vamos a empezar estudiando la verdad sobre los dinosaurios. O bueno, lo que a mí me parece que puede llegar a ser, porque sí. Así que, ¿alguna vez se preguntaron si realmente existieron? ¿Realmente existieron? ¿Fueron creados por Dios? ¿Qué creemos? Bueno, ¿cómo es que aparecieron? La verdad es que no podemos decir que no existieron porque hay restos fósiles que se encontraron, ¿sí? O sea, deben haber existido hace muchos años atrás. Pero ¿cómo es que existieron? Bueno, en Génesis 6, en la Biblia, en el primer libro de la Biblia, dice de que, bueno, Dios había creado al ser humano, ¿no? Y muchas especies también se crearon, ¿sí? Especies de animales. Dios creó muchos animales de todas las especies, ¿sí? Y lo voy a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre. Bueno, Génesis 6, la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Esto qué quiere decir? Que al principio, cuando Dios creó al ser humano, vivían muchos años, como 900 primero, pero después, la edad, después vino el diluvio, no sé si han escuchado, el arca, vino el diluvio, pero la edad del ser humano disminuyó. Dice que al principio disminuyó a 120 años. Y si ahora pensamos cuánto vivimos, 80 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y les engendraron hijos. Bueno, antes eran muchos años vivían. Pero esta gente no adoraban a Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, la gente antes lo único que trataba de hacer, la inmoralidad, la corrupción. Entonces Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, se enojó Dios. Y dice que a Dios acá dice, le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces acá vemos, Dios había creado al ser humano, pero ellos se corrompieron. Y en esa corrupción, ¿saben lo que ellos hacían? Había mucha inmoralidad. Tenían sexo hasta con animales. Y hacían que los animales se mezclen entre ellos de cualquier manera para inventar una nueva especie y poder hacer cosas que ellos creían de que eran más evolucionados, que era algo bueno, pero estaban degradando la creación de Dios. ¿Sí? Entonces Dios se enojó y dijo: voy a destruir estos pecadores. Y ahí es como le pidió a Noé que hiciera un arca. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé a 3 hijos, Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencias. Eran violentos. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí
que yo los destruiré en la tierra, ¿no es cierto? Con la tierra. Entonces le dijo, Noé, hazte un arca de madera de gofer. Hazte un arca, hazte un barco donde todos los animales que yo creé, que Dios creó, iban a entrar acá, una pareja de cada especie. Y los otros, no creados, iban a morir. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda la carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Dios quería limpiar la tierra. Y Dios les dijo, mas estableceré mi pacto contigo, le dijo a Noé, y entrarás en el arca, tú y tus hijos y tu mujer, porque ellos eran fieles a Dios, ellos no eran corruptos. Entonces dijo, bueno, van a entrar en el arca. Y de todo lo que vive, de toda carne, o sea, de todos los animales, de 2 de cada especie meterás en el arca, porque Dios quería dos camellos, 2 ovejitas, ¿sí? 2 cebras, 2 de cada especie para que se reproduzcan y salgan más. Y después dijo también, de los animales buenos y limpios van a entrar más. Por ejemplo, los corderos entraron más. Sí, pero de los animales feos, inmundos, que Dios los llamaba, bueno, entraban menos. Entraban solo una pareja. Entonces le dijo, de todo lo que vive, de toda carne, los 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, acá Dios le dijo que entra una pareja de cada animal, de cada especie al arca, y llevarles comida. Pero, ¿qué pasa? Acá vemos de que iban a entrar todos los animales creados. Pero, ¿qué pasó? ¿Entraron los dinosaurios? Bueno, la pregunta, o sea, no podemos saberla de ciencia cierta, pero podemos suponer cosas. Porque resulta de que, bueno, acá en la Biblia dice que entraron grandes monstruos marinos. Sí, Dios creó grandes monstruos marinos, ¿sí? Y hay en palabras hebreas, ¿sí? Y también dice que entraron bestias, que Dios creó bestias, diferentes bestias, ¿no? Y Dios hizo grandes monstruos y todo. Pero la traducción, ¿sí? Que se vienen de esas... de esta traducción, por ejemplo, de monstruos marinos o de bestias, no es ninguna ni parecida a lo que es en hebreo, por ejemplo, dinosaurio, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, el arca, bueno, fue súper grande, ¿sí? Que era del tamaño casi de un crucero, ¿sí? Con 9.000 metros cuadrados y 14.000 toneladas, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cómo puede ser posible? ¿Entraron los dinosaurios o no entraron los dinosaurios? La interpretación que podemos llegar a entender es que como en ese momento había mucho pecado, ¿sí? Y ellos se casaban, no era que se casaban, se unían sexualmente. De hecho, tenían sexo, bestialismo con animales, y entre los animales iban mezclando. Es muy probable que hayan sido una unión, es posible que haya sido una unión entre diferentes animales. Por ejemplo, la piel, la estructura, ¿no? La contextura del dinosaurio está como probada que es como la piel del cocodrilo. Y probablemente los mezclaron con animales más grandes, por ejemplo, con jirafa o con elefante, o no sabemos, o con otras especies, ¿no? Entonces hicieron tanta mezcla que salieron, porque esos animales no entraron en el arca. Pero, bueno, yo busqué de diferentes libros, ¿sí? Bueno, estuve estudiando un poco, ¿no? Pero estas mezclas no vinieron de una creación,
una creación probablemente hecha por Dios, sino que fue algo, una malformación que los seres humanos empezaron a crear para ver, a ver, mezclemos esto con esto, a ver qué sale. Y ellos, los antidiluvianos, la gente que vivió antes del arca de Noé, empezaron a hacer manipulación genética. Sí, es muy probable ahora, por ejemplo, no sé si están enterados, lo han visto con las noticias, han tratado de mezclar células, like espermatozoides o óvulos de un ser humano con cerdas. Entonces sale un animal con cara de cerdo y cara de ser humano. Es lo que hoy en día se está haciendo. En California se están haciendo muchos experimentos, pero ya, si bien ahora lo está desarrollando el ser humano, antes del diluvio ya eran súper desarrollados también. Porque imagínense, desde el diluvio hasta ahora, o desde que Jesús vino hasta ahora, son 2000 años, pero antes pasaron 4000 años, un montón de tiempo, y ellos tuvieron la capacidad de desarrollar y hacer esta manipulación genética. Algunos animales que eran muy grandes también fueron destruidos porque el nuevo hombre, otra cosa, también habían algunos animales que eran muy grandes y fueron destruidos porque el nuevo hombre, después de Adán y Eva, iba a ser, por ejemplo, Noé eran muy altos, pero el nuevo hombre después del diluvio iban a ser más chiquitos, y entonces el ser humano no iba a poderse defender de esos grandes animales. En la mitad del 1800, donde los dinosaurios empezaron a ser encontrados, se encontraron dinosaurios y sabemos que ellos fueron destruidos en el diluvio. Se fueron destruidos porque hay como una capa con metros de tierra cubriendo los huesos, y vemos que los huesos más pesados y más grandes están en las áreas más profundas, y los huesos más chiquitos están más arriba porque probablemente podían flotar. ¿Qué pasa? Imaginémonos una pileta, y en la pileta le ponemos cosas pesadas. ¿Qué pasa con las cosas pesadas? Al toque van a la profundidad de la pileta, de la piscina, ¿no? Pero si tiramos una hoja o una pluma que no pesa, queda flotando. Entonces eso es lo que se ha visto cuando se descubrieron los dinosaurios, que cuando, por ejemplo, bueno, ¿qué pasó? Que, por ejemplo, acá, a ver, por ejemplo, imaginémonos acá la Tierra. A ver, un dibujito. En la parte acá es la Tierra, ¿no es cierto? Y resulta que acá, en esta capa más profunda, ¿sí? Por ejemplo, cuando ahora hacen excavaciones para descubrir los dinosaurios, o descubrir algo, encontrar algo, van excavando, y en la parte más superior se encuentran los huesitos chiquitos. Y a medida que van más abajo, excavando más profundamente, encuentran huesos más grandes, más profundos. Y eso da lugar a dos interpretaciones. Una, de que cuando hubo diluvio, los animales más grandes subieron a la punta, a la cima de la montaña, y entonces ahí quedaron, ¿sí? Y entonces después vino el diluvio y se murieron y quedaron estancados a la parte más alta de la tierra, ¿no? Porque después fue cubierto con tierra y bueno, quedaron en la parte más alta. Pero hay una hipótesis que es la más probable, y es que en el diluvio, como vino el agua, los huesos, como que se llenó de agua, los huesos más pesados fueron a la profundidad y los huesitos más chiquitos quedaron en la parte superior. Es por eso que ahora se los encuentran en las partes más superficiales, huesos chiquitos, y eso nos da la seguridad de que el diluvio existió. Porque hay gente que te puede decir, no, yo no creo en eso. No, la prueba de que sí existió es estos restos fósiles que han sido encontrados de una manera en que solo el agua los puede haber puesto. Arriba flotan los más chiquitos y los más pesados van a la profundidad. Y
minutito. Algunos dinosaurios eran 2 veces más altos que las jirafas. Imagínense las jirafas, son altísimas, necesitamos una escalera. Bueno, los dinosaurios eran 2 veces una jirafa y tenían cerebro chiquito. Las jirafas tienen un sistema especializado que les permite ser así de altas, pero como tenían su sistema los dinosaurios para bombear la sangre al cerebro. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, en el cuerpo humano, tenemos válvulas en las piernas. ¿Válvulas para qué? Porque, o sea, nosotros estamos parados, pero yo tengo sangre acá en el brazo, en la cabeza, ¿sí? Pero la sangre por gravedad, porque es un líquido, todo se acumularía abajo en la parte de las piernas, pero en las piernas tenemos válvulas que son como unas compuertas que impulsan la sangre para el cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando es un animal tan grande como la jirafa? Bueno, tienen unas válvulas súper especializadas para que la sangre de tan abajo de la parte inferior del cuerpo vaya a la parte superior al cerebro. Eso es lo que se cree que también los dinosaurios tenían. Bueno, y eran especies de animales los cuales Dios, cada especie de animal que Dios creó para ser preservadas en el arca, fueron los que Dios creó, ¿no? Pero hubo especies confusas, las cuales Dios no creó, y podría ser el resultado de la amalgación, ¿sí? La amalgación es esto de la combinación genética, ¿sí? Entre animales, entre razas o cosas que no fueron creadas por Dios, y de ahí salieron de esa amalgación estos animales. Fueron destruidos por eso por el diluvio. Obviamente, a ciencia cierta, Dios nos lo va a terminar diciendo, pero estas son hipótesis por cómo se han encontrado estos restos fósiles y por qué lo que se cree, ¿no? Bueno, lo interesante es que Adán era así de alto y nosotros somos así de chiquitos. Resulta que Adán vivió 930 años, 930 años. Y ahora, ¿cuánto vive el ser humano? 80 años, 90, cuando llegan a los 100, wow, cumplió 100 años. Pero antes vivían 930 años, 9 veces más, ¿sí? De hecho, se sabe que hubo Matusalén, acá a ver si lo tenemos por acá, que es el hombre que más años vivió, ¿sí? 969 años. Y eran obviamente mucho más altos, pero a partir del diluvio, si vemos acá, de esta altura, Adán, ¿sí? Después Set, Enos, Matusalén, pero a partir del diluvio, Noé vivió 950 años, pero después sus hijos, Sem, todos estos fueron disminuyendo la edad de los años que podían vivir, ¿no? Y fueron disminuyendo 600, 400, 200, 150, Abraham 175, Josué 110, David 71 años. David 71 años. Y hoy 80, ¿sí? Entonces, esto, bueno, también de alguna manera Dios permitió que estos animales feroces se murieran, porque antes capaz que Adán o uno que era mucho más alto podía lidiar con animales más grandes que los que nosotros podríamos lidiar, que capaz nos matarían, ¿no? Bueno, es muy interesante esto porque, bueno, acá se llama columna geológica. Esto, o sea, la Tierra es como que tiene diferentes capas, ¿no? Y bueno, se encuentran restos, ¿no? Ahí, y en diferentes capas, y eso también nos da una seguridad de que el diluvio existió y sí, especies murieron, acá hay un montón, acá se ve como los huesitos, ¿no? Fueron acumulándose, pero también nosotros, o sea, sabemos de que este diluvio también es la prueba de que la Biblia es verdad, ¿sí?
Bueno, y eso es lo que acá está más o menos lo que yo les había explicado, ¿sí? De que, bueno, en las partes inferiores están las cosas más finitas y acá arriba, perdón, los huesos más pesados y en la parte de arriba los huesitos más finitos, menos pesados, ¿no? Distribución propuesta de los organismos de antes del diluvio de Génesis. La teoría junto con los animales hechos en la creación, pudieron haber existido también algunas variedades de animales grandes y feroces que no fueron creados como tales por Dios, sino que aparecieron como resultado por los cambios producidos después de la caída y tal vez como resultado directo de la manipulación satánica o genética, porque obviamente, miren, Dios creó animales pacíficos, que de hecho eran vegetarianos, no destruían ni hacían daño al hombre, pero ahora estos animales, estos dinosaurios hacían daño, también podían hacer daño al ser humano, ¿sí? Y obviamente vinieron después del pecado. Génesis menciona la continua obra de la serpiente, ¿no? En la Biblia nos habla de la serpiente que le engañó a Eva y describe los resultados de la obra de Satanás en el reino vegetal. Y la Biblia dice, y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa? De que iba a haber una guerra entre el diablo y Dios. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol, Dios le dijo a Adán, porque comiste del árbol la fruta que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será toda la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. ¿Qué significa? Antes no habían cardos, antes no había tanto esfuerzo. Ahora el ser humano se tiene que esforzar, transpirar para ganar el pan de cada día. Y la tierra fue maldita. Y a partir de esa maldición, se corrompieron y aparecieron estos animales tan feroces. El Génesis también menciona la corrupción en el reino animal. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su tierra, su camino sobre la tierra. ¿Sí? Había corrupción, por eso vino este diluvio. ¿Sí? Dios jamás hizo una espina, un cardo, una cizaña. Estas cosas, todo se degeneró a partir del pecado. Dios había hecho todo perfecto. Pero toda la cizaña es sembrada por el maligno, por el diablo. Toda hierba perniciosa es de su siembra y es mediante sus ingeniosos métodos de cruzamiento que han corrompido la tierra con la cizaña. Todas las especies de Dios que no creó pueden ser, sí, que eran el resultado de la degeneración, ¿veis? Por eso que Dios permitió que sean destruidas. ¿Sí? Animales grandes y violentos, tales como los dinosaurios, probablemente no fueron creados por Dios ni preservados en el arca. ¿Por qué? Porque Dios conservó los animales que él había creado en el arca, y estos ninguno entró al arca. Dios se arrepintió de haber creado, ¿sí? Porque vino maldad, ¿sí? Pero Dios jamás hizo una espina, un cardo o una cizaña. Estas cosas son las obras de Satanás, el resultado de la degeneración introducidas por entre las cosas preciosas. Dios hizo todo perfecto, pero por el pecado se destruyó, ¿sí? Y Dios nos ofrece una vida perfecta en el futuro. En medio del sufrimiento que resulta del pecado se manifiesta el amor de Dios. Vamos a sufrir, pero entre el sufrimiento Dios también nos muestra su amor. Los cardos y las espinas, que son las dificultades y las pruebas que hacen de tu vida una vida de afán y cuidado, le fueron asignados para su bien, nos son asignados para nuestro bien, como parte de la preparación necesaria según el plan de Dios para su elevación de la ruina y degradación que el pecado había causado. El mundo, aunque caído, no es todo tristeza y miseria. En la naturaleza misma
hay mensajes de esperanza y consuelo. Hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas. Aunque tu vida pase a través de diferentes dificultades, a diferentes problemas, simplemente son los cardos de las flores. En las flores, en esas plantas también hay flores y en eso es lo que nosotros nos tenemos que enfocar. Aunque haya dificultades en nuestra vida, problemas, tenemos que enfocarnos en que en esos problemas Dios va a hacer resurgir flores, flores y cosas buenas. A veces nosotros queremos algo y no sabemos si es lo mejor para nosotros. Siempre digámosle a Dios, yo acepto lo que vos me des y confío en que me vas a dar lo mejor. ¿Sí? Dios nos ama y bueno, hoy estuvimos estudiando esto de los dinosaurios porque eso también, al aprender eso, también nos da una prueba de la existencia de la Biblia, que la Biblia es verdadera y que Dios, ¿no?, se preocupa también por nosotros. Está todo muy unido. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Inclinemos nuestros ojos para orar. Cariñoso Padre Celestial, que estás en los cielos, te doy gracias infinitamente por la oportunidad, Padre, de poder estar en este grupo y poder estudiar tu palabra, Padre. Señor, te quiero suplicar que tú llenes nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Y Padre, ayúdanos y transfórmanos para poder hacer tu voluntad, poder ser verdaderos hijos tuyos, Señor, y síguenos llenando nuestras vidas de milagros. Te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones.